seguiríamos con el tema de derivada sucesiva y derivada, nada más. Entonces, para dejar algo en claro, el tema de las derivadas, ayer justamente me preguntaban cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra. Si nosotros vemos que tenemos una derivada, o mejor dicho, perdón, una función de sexto grado, ¿sí? De grado 6, entonces voy a utilizar una derivada sucesiva. De todas maneras, la consigna va a decir derivar sucesivamente la siguiente función. Recuerden que para derivar sucesivamente lo que hacíamos era multiplicar la pendiente por el exponente y me va a disminuir en un grado el polinomio o la ecuación. Además, el término independiente, si yo derivo un término independiente, en este caso, ¿cuál es el término independiente? El que no está acompañado de una variable, va a desaparecer, se hace cero. Entonces directamente no ponemos cero, desaparece el término independiente a medida que vamos derivando sucesivamente una función. Vamos a ver un ejemplo igual de todas maneras de derivadas sucesivas. Otro ejemplo más para, para que quede más clarito. Entonces, si nosotros tenemos, y después vamos a ver otros ejercicios más con respecto a la derivada, cuando es la derivada en un punto y cuando tenemos que utilizar la formulita. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a suponer, una función x igual a 2x a la sexta menos 3x a la cuarta más 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 6. ¿Sí? Tenemos esa función o ese polinomio, si se quiere. Y se pide derivar sucesivamente dicha función. Entonces lo que vamos a hacer es averiguar la derivada, derivar, hallar la derivada, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Vamos a buscar la quinta derivada de esta función. Entonces la derivada primera de x va a ser igual 2 por 6, 12 x a la quinta. Me disminuye en un grado el polinomio. Menos 3 por 4, 12x al cubo. Más 2 por 3, 6x cuadrado. Más 3 por 2, 6x a la primera. Menos 2 por 1, porque esta está la primera, 2. La derivada de 6, 0, no lo coloco, ¿sí? Directamente. Ahora vamos a la derivada segunda. Derivada segunda de f de x va a ser 12 por 5, 60, x a la cuarta, menos 12 por 3, 36, x a la 2, más 6 por 2, 12, x a la primera, más 6 por 1, 6. Ahora vamos a la derivada tercera de f de x. 60 por 4 va a ser 240 x al cubo, menos 72 x a la primera, más 12, porque 12 por 1, 12. La derivada de 6, 0, no lo conozco, no lo colocamos. Derivada cuarta de f de x, 240 por 3, 3 por 0, 3 por 4, 12, 3 por 2, 6, 720, x a la 2, menos 72. Y nuestra derivada quinta de f de x va a ser 1440x. La derivada de 72, 0. Y acá
terminaría nuestra derivada sucesiva. O sea que Está buenísimo. 1440x es la derivada quinta de esta función. Súper fácil, ¿sí? Me encantó. Bien, eso nada más que con respecto a la derivada sucesiva. Ahora, también hablamos de hallar la derivada enésima. Y para eso nosotros teníamos una formulita. Y esa formulita de la derivada enésima era la siguiente. La derivada enésima de n, de x, perdón, es igual a menos 1 a la n factorial sobre x a la n más 1. Bien, acá tenemos que saber identificar quién es n. ¿Quién va a ser n en este caso? N va a ser la derivada que nosotros queremos saber, ¿sí? Como por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a 2 sobre x. Entonces, y queremos saber la derivada cuarta de esta función. Entonces, hallar la derivada cuarta. Hallar la derivada cuarta. Entonces, fíjense, como es derivada cuarta, vamos a decir f a la cuarta de x va a ser igual a menos 1 a la cuarta. N en este caso sería la derivada que yo quiero saber. Y n factorial, ¿cómo va a quedar? Tenemos un 2 acá, entonces va a ser 2 por 4 factorial sobre x de 4 más 1. Que esto va a ser igual a 4 factorial, 4 veces 4, sería 4 factorial, ya les digo, a ver si logro encontrar acá, 4 factorial. Ahí estamos. Va a ser 24. Entonces va a ser 2 por 24 sobre x a la quinta. 4 más 1, 5. Por ende, esto va a ser igual a 48 sobre x a la quinta. Y ahí utilizamos la fórmula de la derivada enésima, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos saber, hallar la derivada, algún número de la derivada, utilizamos la formulita de la derivada enésima. Profe, Sí, o sea, en la fórmula, lo que está, el x que está abajo del n, sería la función. Hay que poner la función entera ahí, elevada a la n más 1, dice. n más 1, exacto. Sí, sí, el x siempre va a estar debajo del x, ¿sí? En la fórmula. ¿Estamos? Porque yo puedo llegar a tener, por ejemplo, 2x acá. Nada más sin que esté en el denominador, ¿sí? Este x sería la de la función misma de la formulita. ¿Está? Sí, sí, ahí se entendió. Bien. Bien, esto con respecto entonces a la derivada enésima. Una pregunta, Entonces, ¿qué hiciste cuando menos 1 a la 4? menos 1 a la cuarta, acordate que no cumple ninguna función en este caso acá, ¿sí? Este menos 1 me está indicando a mí que va a ser la derivación, ¿sí? No es que yo el menos 1 lo voy a multiplicar por este resultado, ¿sí? Cuando vimos la derivada enésima en el ejemplo anterior, en el ejemplo de la clase que tuvimos que hallar la derivada quinta, hallamos el quinto factorial
y no lo multiplicamos por menos 1, porque si no debería ser menos 120 en el ejemplo, ¿sí? Ok. Bien, lo que hace el menos 1, si nosotros vamos derivando sucesivamente, vemos que va disminuyendo en un grado nuestra ecuación, ¿sí? Esa es la función que cumple nada más, que me está indicando que disminuye en un grado, ¿sí? ¿Se entendió, Giovanni? Bien, Sí, creo que sí. bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a continuar con la derivada, ¿sí? La derivada en general y la derivada en un punto. Si bien lo vimos la clase pasada, pero no está de más volver a hacer un repaso y sobre todo cuando tengo en juego más de una variable, ¿sí? Como en el ejemplo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver qué ejemplo puedo tomar. Bien, vamos a tomar este ejemplo. Antes que nada, recordemos que la derivada en un punto o la fórmula de la derivada era el cociente, ¿sí?, del incremental de y dividido el incremental de x, que eso nos daba que la derivada de f de x era igual al límite del incremental de x tendiendo a 0 para f por x más su incremental menos la función misma o menos la función sobre el incremental de x. Esa es la formulita que utilizamos, ya sea para un punto o para la derivada en general. La diferencia que es cuando tengo un punto, lo que hago es reemplazar por el valor que me da en el punto en las x, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo para esta función. Para f de x igual a x al cubo más 2x menos 5 en x igual a 1. O sea que el punto es 1. Bien, ¿de qué manera vamos a proceder? De la siguiente manera. La derivada de f de 1, porque el punto está en 1, entonces colocamos 1 acá en lugar de x. Es igual al límite del incremental de x tendiendo a 0. Como no tengo pendiente acá, puedo poner el 1 como no puedo poner el 1 en el lugar de la f, ¿sí? De 1, porque es lo que vale el punto, más su incremental al cubo, porque está al cubo mi variable. Más 2, porque tengo 2 como pendiente, por 1 más su incremental, menos 5. Ahí recién colocamos el término independiente, ¿sí? Porque tenemos que derivar tantas veces tengamos variables, ¿sí? Entonces, menos 5 y ahora menos la función completa, o sea, menos todo esto. Menos, paréntesis, 1 al cubo, reemplazo el 1 en la variable. Más 2 por 1 menos 5. Todo esto sobre el incremental de x. Bien, ¿cómo sigue ahora esto? Tengo que resolver esto que tengo acá entre paréntesis. Y esto es nada más ni nada menos que el cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? ¿Y cuál era el cuatrinomio cubo perfecto? A más b al cubo es igual. El primer término al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Ese es nuestro cuatrinomio cubo perfecto.
que también está dentro de los casos de factoreo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta a la hora de resolver ejercicios de límites que se los voy a enviar para que puedan practicar. Bien, entonces esto es lo que tenemos que aplicar en nuestro primer término. Si hubiésemos tenido al cuadrado, como en la clase anterior, aplicábamos el trinomio cuadrado perfecto. Como en este caso tenemos cubo, aplicamos el cuatrinomio cubo perfecto. ¿Y por qué cuatrinomio? Porque tengo 4 términos. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Bien, sigamos. Entonces vamos a decir el límite del incremental de x tendiendo a 0, paréntesis, y vamos a resolver el cuatrinomio. El primer término al cuadrado, el cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, que es el incremental, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Cierro paréntesis. ¿Qué hago en este término? Distributiva. 2 por 1, 2, más 2 por el incremental, 2 incremental de x, menos 5, menos, y resolvemos lo que tenemos en el paréntesis. 2 por 1, 2, 1 al cubo 1, sería 3, entonces sería 1 más 2, 3, menos 5, sería menos 2. Menos 2. Menos 2. Todo sobre el incremental de x. Siguiente paso, resolvemos esto, que va a ser igual. 1 al cubo, 1. 1 al cuadrado, 1. 3 por 1, 3. Acá sería más 3 incremental de x, más 3 incremental de x al cuadrado, más incremental de x al cubo. Más 2 incremental de x, menos 5, menos por menos más 2, sobre incremental de x. Bien, y ahora podemos cancelar lo que podemos cancelar. Tenemos un menos 5 acá, 2 más 2, 4, más 1 de acá, 5. O sea que este y este hace que cancelemos el menos 5 que tenemos ahí. Pasemos en limpio, ordenamos de mayor a menor los incrementales y vemos y sacamos factor común. Entonces tenemos incremental de x al cubo más 3 incremental de x al cuadrado. Este 2 será, este no. Este 2. Más 3 incremental más 2 incremental de x, 5 incremental de x. Y nada más. Sobre el incremental de x. Sacamos factor común en el numerador incremental de x para poder simplificar el denominador que nos está anulando el denominador. Entonces, porque si tuviéramos que aplicar el límite quedaría en 0 y cualquier número dividido 0 es infinito. Por eso sacamos factor común en el numerador incremental para poder eliminar el incremental que me está anulando el denominador. Entonces, sacamos factor común incremental y vamos a decir 3 incremental de x dividido 1 incremental de x al cuadrado. 3 incremental de x al cuadrado dividido 1 incremental nos va a quedar 3 incremental de x. 5 incremental de x dividido este incremental nos va a quedar 5. Todo sobre incremental de x. Cancelamos y ahora sí aplicamos el límite. Límite del incremental de x tendiendo a 0 para incremental de x al cuadrado más 3 incremental de x más 5. Esto va a ser igual. 0 al cuadrado más 3 por 0 más 5 igual a 5. Y ahí terminó. Es un poco extenso,
tedioso también a la hora de resolver. Así es que es cuestión de práctica. ¿Alguna pregunta? ¿O todavía lo están digeriendo, perdón? Eso mismo. Ese no gustó. Y no porque es un poco extenso, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que si tenemos variables al cuadrado, vamos a aplicar trinomio cuadrado perfecto. Si tenemos al cubo, cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad de variables que tenemos, vamos a derivar primero y después recién al final incluimos el término independiente. Y luego restamos la función. Bien, vamos a hacer otro un poquito más corto y sencillo. Esto era como para calentar la virome. Para verlo nomás. Claro. Y Entonces, nunca más verlo. prepárense para el final. 3x más 1 en x igual a menos 2. Bien. Misma formulita, vamos a recordar la formulita. La derivada de la función es igual al límite del incremental de x tendiendo a 0 de f por x más su incremental menos f de x sobre el incremental de x. Entonces, siguiente paso, límite del incremental de x tendiendo a 0. Entonces, acá sí tenemos variable pendiente acompañando a la variable, entonces en lugar de f ponemos menos 3. Menos 3 y el punto es en menos 2, entonces menos 2 más el incremental de x más 1. Acá lo hacemos una sola vez porque tenemos una sola variable. Entonces ahora directamente restamos la función. Menos f de x, paréntesis, va a ser menos 3 por menos 2, que es el punto, ¿sí? Más 1. Todo sobre el incremental de x. Límite del incremental de x tendiendo a 0. Hacemos distributiva acá. No hay nada que hacer porque no está el exponente, está la primera. Menos por menos más, 3 por 2, 6. Menos 3 incremental de x más 1. Menos por menos más, 3 por 2, 6, más 1, 7. O sea que acá nos queda menos 7. Menos 7 sobre el incremental de x. Podemos simplificar o cancelar este 6 con este 1, 7 y con este menos 7. 6 más 1, 7, menos 7, 0. Pasamos en limpio y nos va a quedar límite del incremental de x tendiendo a 0. Nos queda menos 3 incremental de x sobre el incremental de x. Acá podemos simplificar directamente los incrementales porque no interviene ningún otro. Por ende, va a ser igual a menos 3. Y ahí terminó nuestro ejercicio. Más cortito y un poco más entendible. Mucho más. Bien, y si no tuviéramos punto, vamos a suponer que no tuviéramos punto, aplicamos la fórmula como comúnmente lo hacemos y terminaríamos derivando, como por ejemplo, si tenemos
un caso de f de x igual a x al cuadrado y no tenemos punto, entonces lo que hacemos es utilizar también la misma formulita y lo hacemos de la siguiente manera. Límite del incremental de x tendiendo a 0 va a ser igual a x más su incremental al cuadrado menos x cuadrado, que es nuestra función, sobre el incremental de x. Entonces lo que vamos a hacer acá es, si tengo elevado al cuadrado, aplicamos el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a decir entonces, en el siguiente paso, límite del incremental de x tendiendo a 0 va a ser igual el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos x cuadrado sobre el incremental de x. Límite del incremental de x tendiendo a 0, sacamos el paréntesis y nos quedaría x cuadrado más 2x incremental de x más incremental de x al cuadrado menos x cuadrado, todo sobre el incremental de x. Acá podemos cancelar los x al cuadrado. Sacamos factor común incremental de x o pasamos en limpio primero. Límite del incremental de x tendiendo a 0 nos queda incremental de x al cuadrado más 2x incremental de x sobre el incremental. Sacamos factor común incremental en el numerador y nos va a quedar incremental de x a la primera, porque esto dividido esto nos queda un incremental de x a la primera, más 2x. 2x incremental de x dividido el incremental, nos queda 2x, simplificamos y aplicamos el límite en el siguiente paso. Límite del incremental de x tendiendo a 0, entonces va a ser igual a 0 más 2x, que esto es igual a 2x. Y ahí terminó. En este caso no teníamos puntos. Siempre que no tengamos puntos, trabajamos con la variable. De todas maneras, en el ejercicio se van a dar cuenta, ¿sí? Porque la consigna misma va a decir, calcular la derivada de la siguiente función en x igual a tanto. Entonces quiere decir que ese tanto o ese número es el punto en el que tenemos que derivar. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Todo esto va en el final? Esto más las funciones, los ejercicios de funciones, más los de límite. Tienen que estudiar casos de factoreo. Ahora vamos a ver, vamos a hacer de repaso en el minutito que nos queda un ejercicio de límite. A ver cómo queda. Para, ¿desde qué parte va lo que cayó en el trabajo práctico, sí? Sí, Eso eso estaba por también, desde ahí. Desde ahí. Desde ahí hasta acá. ¿Sí? Hasta Desde, derivada. entonces, desde el práctico hasta derivar. Hasta derivada. Sí, señor. Bueno, Podría ser al revés, del práctico al principio. No. No, no, no. Bien. Vamos a ver un ejercicio de límite. ¿Sí? Vamos a calcular. Recuerden, tienen que tener en cuenta ustedes, de todas maneras yo les voy a mandar unos ejercicios para que lo desarrollen y practiquen y se puedan sacar todas las dudas que tengan. Buenísimo. Junto con la teoría de derivada sucesiva, derivada enésima, más la formulita de la derivada que vimos ahora y lo poquito de teoría de límite, ¿sí? Pero bien, Lo que nos va a pasar entonces va a ir a entrar va
final. Sí, los ejercicios de práctica sí. Recuerden de todas maneras que yo los ejercicios se los voy a enviar 2 días, 3 días antes del examen final para que lo puedan resolver y desarrollar, ¿sí? Oh, buenísimo. Prácticamente el examen va a ser parecido al de matemática discreta, ¿estamos? Ah, bien, bien. Buenísimo, gracias. Bien. Bien, entonces calculemos el límite de esta función. El límite de x, ya me iba con el incremental, tendiendo a 2 para x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Recordemos que nosotros teníamos que determinar o saber si el límite estaba determinado o indeterminado. Y los casos en los que estaba indeterminado era si nos daba como resultado 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ¿sí? O infinito por 0 también está indeterminado. Bien, en este caso, si yo reemplazo el 2 en las variables, porque es lo que me está indicando al valor que tiende el límite, fíjense, si yo reemplazo el 2 acá, 2 al cuadrado 4 menos 4, 0, ya me está dando 0 en el numerador. Si reemplazo el 2 acá, 2 menos 2, 0, 0 sobre 0, indeterminación. Nosotros lo que tenemos que hacer es romper con esa indeterminación. ¿Y de qué manera? Factorizando, ¿sí? En el denominador no podemos factorizar porque tenemos un polinomio de primer grado. Entonces nos vamos a focalizar en el numerador. En el numerador sí podemos factorizar. Y acá lo que vamos a aplicar va a ser una diferencia de cuadrados, ¿sí? Fíjense por qué y cómo también podemos factorizar el numerador. Lo que podemos hacer es igualarlo a 0 y despejar la variable. Entonces vamos a tener x al cuadrado, como el 4 está negativo, pasa positivo, x igual a raíz cuadrada de 4. Y recuerden que yo les dije que siempre que estemos frente a una raíz cuadrada, lo que debemos hacer es tomar tanto la raíz negativa como la positiva. Entonces, la raíz cuadrada de 4 vamos a tener para x1 igual a 2 y para x2, para x2 igual a menos 2. Eso siempre con respecto a cuando estamos trabajando con funciones, ¿sí? Tomamos las dos raíces cuando estamos frente a una raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque si yo elevo el menos 2 al cuadrado, me va a dar como resultado 4 positivo, porque la base negativa exponente par, resultado positivo, y 2 por 2, 4. Y en este caso 2 por 2 es 4. Entonces, ¿cómo vamos a expresar nuestras raíces en el numerador? Y de la siguiente manera, el positivo va a ser negativo y el negativo va a ser positivo. Es indistinto igual, ¿sí? Pero lo vamos a expresar de esta manera a nuestras raíces en el numerador. Vamos a decir, límite de x tendiendo a 2, entonces va a ser igual el numerador factorizado, x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Este menos 2 sale de acá y este más 2 sale de acá, ¿sí? Y ahora sí, podemos simplificar esto con esto, que es el denominador me está anulando, ¿sí? Y ahora sí podemos aplicar el límite y vamos a decir, límite de x tendiendo a 2 va a ser igual a 2 más 2 igual 4. Y ahí terminó nuestro ejercicio de límite. Bien, tienen que saber bien identificar qué caso van a utilizar, ¿sí? Entonces, eso lo van a descubrir mirando bien qué grado es el polinomio de mi numerador y qué grado es el polinomio de mi denominador.
Entonces, así, de esa manera, van a saber los casos de factoreo que van a utilizar a la hora de factorizar un polinomio. Bien, ahora vamos a ver uno en particular donde no trabajamos con números, sino con letras. Entonces, vamos a suponer que tenemos el límite de x tendiendo a A para el polinomio x a la cuarta menos a la cuarta sobre x a la 2 menos a la 2. Si yo reemplazo el a en las variables y en el numerador me da 0, porque a la cuarta menos a la cuarta, 0. A la 2 menos a la 2, 0. Indeterminación. Y acá lo mismo. ¿Sí? Acá también podemos aplicar una diferencia de cuadrados. Recuerden que el producto entre números, los exponentes que pasaba se sumaban. ¿Sí? Entonces vamos a factorizar primero acá el numerador. Vamos a decir, límite de x tendiendo a A va a ser igual x a la 2 menos a la 2 por x a la 2 más a la 2 sobre x a la 2 menos a la 2. Simplificamos y aplicamos el límite. Límite de x tendiendo a A, entonces va a ser igual a al cuadrado más a al cuadrado, una al cuadrado más una al cuadrado va a ser 2a al cuadrado. Y ahí terminó nuestro ejercicio del límite. Bien cortito. Bien. Bien. Entonces, esto hasta acá, yo durante la semana estaría enviándoles los ejercicios. Recuerden que cuando el límite de x tendía a infinito, lo que hacíamos era tomar la variable de mayor exponente y dividir en cada uno de los términos por esa variable, ¿sí? A ver si nos da el tiempo, hacemos rapidito uno. Así tienen el ejemplo de cada uno. Límite de x tendiendo a infinito para 2x menos 1 sobre x por x menos 1, ¿sí? Entonces, cuando teníamos infinito, nos fijábamos cuál era la variable de mayor exponente. ¿Qué pasa en este caso? Tanto en el numerador como en el denominador, ambas variables son iguales, son del mismo grado. Entonces, así como está, ¿no? Porque si tuviéramos que utilizar distributiva acá, lo que ocurriría es que vamos a tener una variable al cuadrado. Entonces la podemos trabajar así como está. Vamos a dividir en cada uno de nuestros términos por x a la primera. Vamos a decir, límite de x tendiendo a infinito va a ser igual a 2x sobre x menos 1 sobre x por x sobre x menos 1 sobre x. Simplificamos lo que podamos simplificar. Acá en este caso, esta x con esta con esta con esta. ¿Sí? O sea que acá obtuvimos 1, 1, 1, 1 y acá un 1, 2 por 1, 1. Bien, ¿qué ocurre con estos términos? Estos términos, lo que ocurre es que se me hacen 0. Porque si yo aplico el límite acá, voy a tener 1 sobre infinito. Y yo en los tips que les di, les dije que cualquier número sobre infinito era igual a 0. Entonces esto se hace 0, ¿sí? Si pasamos el limpio, entonces vamos a tener límite de x tendiendo a infinito va a ser igual a 2 menos 0,
porque este término me da 0, sobre, y acá si yo hago distributiva va a ser 1 por 1, 1, ¿sí? Menos 1 por 0, 0. Y esto es igual a 2. Y ahí terminó nuestro ejercicio. Entonces recuerden que cuando trabajamos con el límite de x tendiendo a infinito, lo que tenemos que hacer es fijarnos nuestras variables de mayor exponente y vamos a dividir por esa variable en cada uno de nuestros términos. Y cuando lleguemos, o que nos quede de esta manera, ¿sí? Un número sobre x directamente se hace 0. Bien, ¿se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Sí, 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 sí. Bueno, perfecto, chicos. Entonces, hasta acá la clase de hoy y ni bien yo les envíe los prácticos, por favor, así se pueden sacar todas las dudas que tengan y se conectan y, o sea, me hacen las consultas necesarias, no se queden con ningún tipo de dudas. Dale, buenísimo. ¿Vas a enviar Bien, creo también que esa última parte de la teoría? sí, le voy a enviar la teoría de derivada sucesiva, la enésima, y la P de límite, que no es mucho, ¿sí? Imagínense que la teoría de derivada sucesiva y la enésima, entre las dos ocupan una carilla de hoja nada más. Dale. Así es.